Segundo capítulo, sin miedo a las transformaciones. ¿Cómo estás, Nico? ¡Yujú! Muy bien, contenta ya de que estamos en nuestro segundo capítulo, agradecida de las escuchas que tuvimos de este primer capítulo, de su feedback, de sus comentarios. ¿Tú cómo estás, Irena? Totalmente, sí. Muchas gracias a todas por sus comentarios maravillosos de nuestro primer capítulo. Estamos muy agradecidas de su escucha activa y maravilloso, estamos muy contentas de este inicio. Yo estoy bien, muchas gracias, Nico, también muy emocionada, muy contenta de poder llevar esta información a todas las personas que nos quieran escuchar. Hoy día tenemos Plutón en Acuario, transformación de transformaciones. 20 Sí. años estaremos en este ciclo y me gustaría que tú, que eres la experta en este tema, ¿qué se nos viene? ¿Qué tenemos que esperar, hacer o fluir? Cuéntanos un poquito, Nico. Sí, bueno, este segundo capítulo decidimos hablar, ¿cierto?, de no le tengas miedo a la transformación y se nos vino justamente la importancia de hablar de este tránsito astrológico que cambió hace relativamente poquito. Como dices tú, nos marca 20 años de nuestras vidas y cómo no hablar, ¿cierto?, de este arquetipo de Plutón en Acuario. Entonces, para comenzar, quería como hablarles de Plutón como planeta, ¿ya? Para poder entender esta energía. Perfecto. Recordemos que desde la astrología, bueno, desde la astronomía hubo un momento en que dijeron ya que Plutón no era un planeta, sino un planetoide, ¿cierto? Pero desde la astrología sí se considera un planeta. Ujú, La Luna, que sabemos que es un satélite, se considera un planeta para analizar. ujú. Y Plutón es el planeta más lento de este sistema, ¿cierto? Se demora entre 20 a 40 años en cambiar de constelación. Wow. Entonces, este ciclo, claro, con Plutón en Acuario va a ser relativamente cortito porque puede ser hasta 40 años de estar en una misma constelación. Wow. Y Plutón nos habla justamente de estas transformaciones, de estos cambios, y es como o cambias o te cambio. Es un poco esta situación la que nos trae Plutón en Acuario. Entonces, si nos resistimos, si luchamos, si tenemos estas resistencias internas, probablemente va a ser más escandaloso la forma en que Plutón se haga notar. Y es por eso donde también le tenemos como un poco de miedo, de respeto a Plutón. Y también, bueno, Plutón desde la mitología, que también es una buena herramienta para entender la parte astrológica. Plutón o Hades era el dios de los infiernos, ya era uno de los tres grandes, ¿cierto? Junto con Júpiter y con Neptuno, ¿cierto? Estos tres hermanos, y Ujú. es Hades el quien dice es el único que no vive en el Olimpo, y dice, bueno, Zeus, tú quédate con el Olimpo, Neptuno, quédate tú con los mares, yo me voy bajo las entrañas de la tierra a vivir ahí, en mi zona, en mi lado. em, y claro, se le dice que es el dios de la muerte, del inframundo, pero también se le dice que era el gran consejero. Era como una especie de Voldemort, porque no lo nombraban por su nombre. Yo Ya. creo que Voldemort también ahí sacaron esa idea desde Hades. Entonces, en vez de decirle Hades, le decían el que aconseja muy bien o el que da buenos consejos. Mm, Entonces es esta guía interna o este aviso previo que uno dice como, si sigues con este trabajo, uy, vaya a terminar estresado, te va a dar quizás hay problemas nerviosos, ojo con el colon irritable, pero uno que es dura para el concurso sigue, sigue, exacto, sigue hasta que colapsa. exacto. Entonces ahí es donde Plutón es como, bueno, no hiciste caso, yo te voy a mostrar para la mala, un poco entre comillas, a la mala, Sí, cómo quisiste mantener, cómo quisiste controlar algo que no iba por buen camino, que ya está obsoleto para tu evolución. completamente. ¿Ya? Entonces, eh,
todo este miedo que se le genera, como que genera un poco Plutón, es porque, claro, nos resistimos tanto a este cambio que finalmente él ahí es donde hace este remesón, Mm, ¿ya? Y bueno, estuvimos 20 años, 17 casi, 17 años, menos de 20, con Plutón en Capricornio, que nos habló, ¿cierto?, de cambiar las estructuras internas, de cambiar las estructuras externas. Hubo muchos, bueno, en este último tiempo, ¿cierto?, casos emblemáticos respecto como de P. Diddy, ¿cierto? No sé si sí, este, el rapero estadounidense, claro, que a través de su poder claro, como productor también hacía mega fiestas sí. y ahí Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Hubo Situaciones de mucho abuso de abuso, poder, sí, situaciones de abuso de poder y todo. totalmente. Casos como los de Harvey Epstein también, que tenía una red de ahí abuso infantil, de explotación infantil también. Sí, también. Todos estos temas son muy de Plutón en Capricornio, en los últimos grados, ¿cierto? Recordemos que el ser un planeta lento es como que de a poquito va lanzando esta información y ahora, con Plutón en Acuario, nos habla de la importancia de ser radicalmente libres. Es una invitación muy bonita porque nos dice que tenemos que conectar con nuestra autenticidad, con volver al grupo, a lo humanitario, a las causas, ¿cierto?, que colectivas, a conectar con lo que realmente queremos desde nuestra libertad, desde nuestro lado extraño, poco común, poco convencional. Entonces, Maravilloso. es algo que nos invita como con toda esta energía, pero como hablábamos, Plutón, claro, es lo que esperamos a ver al final del tránsito y en los primeros años vamos a ver más bien la sombra. Mm, Entonces, la última vez que Plutón estuvo en Acuario fue para la época de la Revolución Francesa. Entonces, claro, hubo crisis sociales importantes importantísimo. para hacer estos cambios en la monarquía, en la forma de gobierno, porque eso también es muy de lo acuariano, ¿cierto? Incluso también sincronizó con la independencia de Estados Unidos, también en 1776. Esa fue la última vez que se vio Plutón en Acuario. Sí, fue la ¡Ah! última vez. O Bueno, sea, esto es algo revolucionario para nuestra generación. totalmente. Tupac Amaru, el líder indígena inca, ¿cierto? También hizo una rebelión contra los españoles acá en Latinoamérica. Entonces es muy desde estas revoluciones, ¿ya? Increíble. Claro, entonces, ojo que no estamos diciendo que va a ser guerra mundial, ni mucho menos, pero que sí va a haber se va a mostrar quizás cierto descontento social con Claro, el fin de mejorar, de buscar el bien común como el bien para todos y no solo para unos pocos en cuanto a los gobiernos, en cuanto a los trabajos, a cualquier grupo colectivo, ¿cierto? De totalmente. la mejor manera y que pueda funcionar. Exacto. Y tú me comentabas, nos comentabas que en estos primeros años se va a mostrar la sombra y esta sombra a nivel interior, individual, ¿cómo aparecería, Nico? ¿Cómo se manifestaría? Claro, qué buena pregunta, porque es esta sensación de que uno sabe que en el fondo dice como, mira, yo con este, quizás el tema, a mí se me viene que el tema del trabajo, la vocación puede que esté bien notoria, en el sentido de que muchos por raíces generacionales, por la familia, ¿cierto? Estudian ciertas carreras y lo estudian por un tema económico o porque todas las familias tenían estas profesiones. Exacto. Entonces, puede que muy Plutón en Acuario busquen nuevas formas de trabajar con lo que realmente les apasiona, les gusta y con esta necesidad del colectivo, de ayudar a otros. También, si no es en el trabajo, puede ser estas maneras de sentirnos más independientes, donde también lo social habla mucho de un apego en cuanto a las relaciones, ¿cierto? Amorosas, de amistades, de familia, etcétera. Y aquí dice como podemos querernos, podemos ser afectivos sin necesidad de que estemos todo el día escribiéndonos, todo el día pegados.
o entiendo. haciendo todas las actividades juntos, ¿cierto? Sino más bien con cierto desapego, donde decir como, bueno, necesito un tiempo para mí, para recargarme, hacer lo que yo quiero, y ahí con esa energía, con toda esa recarga, ¿cierto? Puedo compartir mejor contigo después. Y va a ser quizás mucho más significativo que desde antes, donde era como el estar por estar. Claro. Entonces, eso también nos va a traer este Plutón en Acuario. O Em, sea, una nueva forma de conectar con las personas. claro, más libre, más desapegada, más Una auténtica, independiente, autónoma. totalmente. Sí. Y otra situación que podemos ver también con Plutón en Acuario son los avances tecnológicos. De partida, bueno, cuando el año pasado, o sea, yo ya hablo del año pasado, este año, a principio de año, hubo un periodo cortito en que se asomó Plutón en Acuario por unas semanas y después volvió a Capricornio. Y en esa semana fue donde más estuvo como, se empezaron noticias respecto a la inteligencia artificial y todo esto. Entonces, claro, con Plutón en Acuario vamos a ver muchos avances tecnológicos. La inteligencia artificial yo creo que nos esperan cosas que ni siquiera hemos todavía visualizado, vislumbrado, Totalmente. porque justamente Acuario es este rayo, es esto que llega así como muy rápidamente, entonces no se adelanta antes que las otras personas. Y bueno, en estas semanas, por ejemplo, noticias de Plutón en Acuario que yo ya he visto, hay una inteligencia artificial en la que puedes hablar con Jesús, con Dios. Eso es muy de Plutón en Acuario. ¿En serio? ¡Qué Sí, sí, increíble! crearon ahí en Suiza, crearon una especie de inteligencia artificial donde te puedes hablar directamente con Dios. Y otra noticia de Plutón en Acuario que también encontré hace poco es que hicieron la primera comunicación entre dos personas en el mundo onírico mientras estaban soñando. Ah, yo también leí esa noticia. Sí, Eso también es claro, increíble. claro. Entonces, era una palabra clave, no Plutón en sé. Acuario ahí está mostrándose literalmente. Claro, entonces estaban, claro, cada uno con conexiones ahí cerebrales, con implantes cerebrales, Sí, como una especie de sí, pegatinas, por decirlo así, sí, y le dieron la palabra a una persona, que no la recuerdo en este momento, y era una palabra, no sé si era inventada o era en otro idioma. Yo nunca la había escuchado. Y después la otra persona repite esa misma palabra. Entonces ahí es donde se ve esta conexión onírica, increíble. muy como Inception también. Yo creo que en algún momento quizás vamos a ver algo de ese estilo como Yo la creo película. que sí, más adelante, porque es un periodo de 20 años, ¿o no? Y en esos 20 años estamos pasando por ciclos, ¿cierto, Nico? Como Sí, por ciclos distintos hasta cumplirse estos 20 años, potentes 20 años, yo creo que se nos vienen. sí, totalmente. Entonces, bueno, aquí la invitación es como justamente Plutón nos conecta con la sombra, como nos conecta con este lado oscuro, es más que hacerle el quite, es integrarla, observarla, para ver cómo puedo yo cambiarla antes de que me remueva, me zamarree, me muestra la mala que tengo que salir de esta zona de confort, que uno cree que como que, estoy tranquilo aquí, está todo bien, pero finalmente es el cambio el que nos trae quizás un salto evolutivo mucho mejor. Totalmente. Sí, Y aquí a nivel individual, yo creo que la pregunta que se deben hacer chiquillos y chiquillas es, ¿cómo sé que me estoy resistiendo? ¿Cómo identifico yo que me resisto? Y bueno, tú diste un ejemplo muy bueno, Nico, que esto se ve mucho en el área laboral. Por ejemplo, si yo estoy aburrida de lo que estoy haciendo, estoy ya hasta arriba, ya no puedo más, no me apasiona, me aburre y yo sé que tengo que salir, pero no salgo, ya sea por la estabilidad económica o por la comodidad en general. Sin embargo, Plutón te lo va a hacer saber, ¿cierto? Y esto puede ser tanto exterior
pero también a nivel de salud. El cuerpo te lo puede hacer saber, ya sea a, a través de una enfermedad o de un resfrío muy fuerte, en donde el cuerpo se comunica con un ya basta. Es momento de hacer una intro- introspección, ir hacia adentro, reflexionar y tomar la decisión que yo quiero para mi vida. Entonces, es, es muy importante que aquí las personas que nos están escuchando identificar cómo o a qué me estoy resistiendo al cambio, pero cómo me lo está expresando el cuerpo, cómo a nivel de pensamiento tengo estas creencias limitantes. Por ejemplo, lo que hablábamos en el capítulo anterior, el miedo. El miedo a lo nuevo es una creencia limitante tremenda, que es muy importante que en este periodo eso se vaya transformando por ¿y qué pasa si me sucede lo mejor en vez de qué es lo peor que puede pasar? Yo creo que se debe cambiar por un qué es lo mejor que me puede pasar. Yo creo que hay que cambiar esa frase por qué es lo mejor que me puede pasar. Porque yo he entendido que si tú conectas con tu corazón y sigues tus deseos personales más internos, al final tu camino te va guiando hacia donde tienes que ir. Y esto puede sonar muy sutil. Sin embargo, aunque tú no sepas nada de astrología, si tú sigues tu intuición, tu corazonada, si tú sigues tus deseos más íntimos, lo que tú quieres hacer en tu vida, automáticamente te vas encontrando con personas, con situaciones, generando las conexiones necesarias. Es así de increíble. Sí, totalmente. Y claro, como que te escucho, Rena, y siento que em, suena como desde este lado, como que, ay, que para nosotras puede ser como muy fácil cambiar y mucho, y como que estamos en constante cambio. Y es realmente difícil, ¿cierto? Adentrarse o soltar para poder hacer transformaciones internas. Desde la neurociencia habla de que el cerebro justamente, mientras lo más cómodo, lo más repetitivo, es lo más Exacto, estable, o sea, lo sí, que le da más seguridad. Están los ganglios basales, ¿cierto? Que estos son los que dicen de que ya, esto ya lo sé, lo conozco, entonces vamos a repetir esta fórmula, porque sé totalmente. que da esta situación. Entonces, claro, para el cerebro igual es un desafío el decir como, chuta, tengo que hacer esto nuevo, readaptarse, y eso nos trae incomodidad, nos trae, ¿cierto? Una situación de decir cómo me adentro esto, cómo lo hago, porque incluso la zona de confort no necesariamente es algo como bueno, ¿cierto? O placentero, sino que a veces esos trabajos que son muy negreros o muy explotadores, esas parejas que tenemos y que sabemos que no aportan del todo, o Exacto, que tienen, o que claro, no es que sean todo mal, sino que igual vemos el lado bueno de estas situaciones, y que nos resguardamos en esto positivo con tal de no cambiar. exacto. Aquí lo importante es identificar este apagón, ¿no? Cuando ya la persona se siente apagada, sin ganas, cuando ya no le motiva y cuando especialmente la persona sabe en su interior que esa situación, esa persona, esa amistad, esa pareja ya no da para más. Sin Claro. embargo, se resiste, se resiste. Sin embargo, eso en algún momento ya se suelta, Sí, ya sea por voluntad consciente o porque ocurren las situaciones necesarias a nivel inconsciente para que se suelten. totalmente. Sí.
Y ahí es como recordar también que lo único estable que tenemos en esta vida es el cambio. O sea, como que el sentido de la impermanencia, de que nada va a ser cierto eterno, sino que tenemos que adentrarnos a estas novedades, a nuevos ciclos, a nuevos elementos. Y estoy estudiando como un diplomado de psicoterapia transpersonal y en la última clase el profe nos decía como los cambios personales se dan como previamente por el cambio consciente que queremos hacer o por las crisis. Decía como, Exacto. adivinen cuál de las dos vías es la que más usamos. Ujú. Entonces era como, obviamente son las crisis, porque nuevamente estamos con esta resistencia interna, consciente o inconsciente, de que lo conocido es lo cómodo, es la fórmula ya como practicada. Entonces ahí es donde la transformación, por lo general a través de estas crisis, de estos momentos más álgidos, es donde nos renuevan, nos resetean y nos traen a nuevos estadios, ¿cierto?, de avances personales. Y aquí es donde hay que cambiar el paradigma totalmente, porque ¿qué es lo que te quiere decir un estancamiento? O sentirte estancada, estancado. ¿Qué nos quiere decir esta crisis? Que hay que hacer cambios. El ser humano viene y nace para adaptarse a los cambios. Y cuando la persona se siente estancada, se siente en crisis, es porque el cuerpo ya le está pidiendo, la mente, abrirse al cambio, que ya es momento de hacer cosas, avanzar, de moverse. Entonces ahí cambia totalmente, porque sentirse estancado no significa no hacer nada, sino que todo lo contrario, hacer todas las cosas necesarias para salirse de esta sensación, de este estado de estancamiento. Totalmente. Y Rena, te pregunto como en relación a esto, en qué acciones o hechos significativos has tenido en los que tú hayas tenido transformaciones o cambios. Yo creo que para llegar a este punto de mi vida tuve que pasar por muchas transformaciones, por muchos cambios. Yo creo que el cambio más significativo donde empecé a abrir mi conciencia para poder sanar, ver lo que hay en el inconsciente, yo creo que como a los 24 o 25 años tuve como mayor conciencia y mayor responsabilidad por mi sanación. Yo creo que a esa edad fue ahí donde ocurrió el gran giro en mi vida, totalmente. Y a partir de ahí es un camino sin fin, porque uno cuando ya empieza el camino de sanación, de autoconciencia, uno está siempre está de manera consciente, observándose, viendo qué es lo que queda por trabajar. Entonces, al final es un camino, yo creo que para siempre, o sea, cuando ya te vuelves un ser consciente, es un camino que lo tomas para siempre y cuando ya vas teniendo como experiencia, el camino va siendo más compasivo, porque uno a veces es muy autoexigente y al final no es tan así, pues al final la vida quiere que uno sea más compasivo con uno mismo, eh, se escuche más, seamos respetuosos con nuestros ciclos personales de vida y así es un camino a paso seguro, quizás no tan rápido como a uno le gustaría, pero siempre avanzando. ¿Y tú, Nico? Súper. Sí, mira, pienso como a propósito de estos cambios conscientes para mejor que tú hablabas hace un ratito atrás. Claro, como que uno tiene cambios en hitos importantes como según los cánones establecidos, ¿cierto? No sé, me acuerdo como cuando entré a la universidad, ahí también me cambié de carrera, entonces ese también fue un cambio como interno, significativo,
Y en mi caso, yo creo que desde el 2019, que coincide con el inicio de mi retorno de Saturno en la astrología, que también puede ser en otro capítulo que hablemos de eso, que desde ahí hasta hoy, yo creo que sobre todo este año ha sido como crisis, crisis, cambio, cambio, así como que no me han dejado, no me han soltado desde el 2019. Cabe destacar que yo tengo Plutón en la casa 1. Aparte de Plutón en Acuario, cada uno de nosotros en nuestra carta natal tenemos a Plutón en un signo y en una casa. Entonces, el signo habla como de cualidades generales y también de como características generacionales, ¿ya? Mm, Y la casa habla como de manera más particular de cómo te va a influir a ti estos cambios y transformación. Y la casa uno justamente es el yo, la identidad, o sea, es como súper directo, una casa angular, entonces mi vida en general siento que ha sido bien plutoniana, de cambio, transformación, crisis y así, pero que uno siempre termina como que al final es como, ya, qué bueno que pasé por todo esto, así como, ay, que, perdonando la expresión, así como, qué bueno que atravesé toda esta mierda, así como que me sumergí, porque como que sin esto no soy quien sería hoy en día. totalmente. Y claro, como que... em, me acuerda mucho a uno de mis astrólogos favoritos, José Millán, un español, que él habla como que Plutón y todas estas transformaciones muy como el compost, o sea, como que los desechos, ¿cierto? Que se transforman después en fertilidad, Ujú. que permite ahí, ¿cierto? Cosechar, fertilizar para poder cosechar. Entonces, claro, para mí, transformaciones personales, bueno, también cambios vocacionales, crisis de pareja es importante. Este año perdí a mi papá, o sea, no perdí, sino que mi papi pasó al otro lado del velo, trascendió, Ujú. y que también mi papá era como yo, soy muy papona, entonces fue un cambio súper importante para mí. Em, que yo siempre tenía esta idea que como que cuando mi papá trascendiera iba a ser como algo terrible, que iba a terminar muy mal y me ha dado una fortaleza muy inesperada. Entonces también es como estos regalos que traen todas estas crisis y todas estas transformaciones que nos puede traer ahí. Entonces, bueno, para los que saben su carta natal o que la han visto, busquen dónde tienen a Plutón o en qué casa. Entonces ahí en esa escena de la vida es donde más crisis, donde más transformaciones y saltos evolutivos van a poder tener también. Si no lo saben, ahí también dejo el espacio abierto para que en los comentarios, si saben quizás la casa y no saben qué significa, pueden decirnos para ahí darle un pequeño feedback de qué se trata la transformación que le espera en su carta natal. Perfecto, maravilloso, Nico. Sí, Sí, aprovechen la oportunidad. Sí, totalmente. sí, Maravilloso. Y bueno, para las personas que nos escuchan y pueden pensar, pero yo siento que no tengo o no hago ninguna transformación en mi vida en estos momentos. Bueno, ahí yo les quiero decir que tranquilos, tranquilas, porque nosotros en cada momento de nuestro día a día estamos haciendo un acto de transformación, estamos haciendo un acto de reparación. Desde el punto de vista de las constelaciones y de la ancestrología, nosotros en nuestra vida, en nuestro camino de vida, estamos reparando constantemente nuestro linaje. Estamos haciendo constantes actos de transformación y sanando nuestro linaje y sin saber, sin querer, tú ya estás transformando. Ejemplo, ya sea que te hayas retirado de lo que estabas estudiando, estás haciendo una reparación por todos aquellos ancestros que fueron obligados a hacer cosas que no les gustaban. Otro ejemplo, renunciaste a ese
trabajo agotador o quizás simplemente que ya no te apasionaba. También estás haciendo un acto de reparación por todos aquellos ancestros que fueron forzados a trabajar. Ejemplo, tomaste la decisión de cambiarte de ciudad. También estás reparando aquellas vivencias de ancestros que no pudieron ir hacia sus sueños. Entonces, constantemente tu día a día, quizás fuiste a comprar algo rico, te diste el tiempo para hacer algo que te guste o simplemente algo tan cotidiano como darte un tiempo mínimo para descansar, estás reparando por todos los ancestros que no pudieron. Y es algo maravilloso porque ahí te das cuenta que estás constantemente transformando sin querer, porque para transformar no es necesario hacer grandes cosas. Con el solo hecho de tomar una decisión distinta día a día, ya estás reparando y ya estás transformando. Qué maravilla. Y es como un poco esto, como por mí y por todos mis compañeros, o sea, como que sano yo y la familia también ahí sana. Totalmente, o sea, nosotros a nivel energético, espiritual y también el inconsciente del árbol familiar se va reparando. Y especialmente nosotros mismos también nos abrimos a nuestro camino individual de ir hacia nuestros objetivos más personales. Al final, todo lo que queremos hacer distinto, hacer diferente, estamos abriendo los caminos a nuestro propósito superior. ¿Mm? Entonces es muy importante que para las personas que sienten, oye, ¿sabes qué? Como que yo siento que no hago ni nada, como que siento que no estoy haciendo ningún cambio, es que quédense tranquilos porque al final, día a día, inconscientemente y sin querer, ya lo estás haciendo, ya lo estás haciendo. Entonces es muy importante que te des unos minutitos para identificar qué transformaste este año en tu vida y que ha sido una reparación de tus ancestros. Con los ejemplos que di anteriormente, fueron muy buenos ejemplos de cómo tú estás haciendo un acto de reparación tremendo. Y es así como vamos transformando nuestra historia, nuestra vida. Y desde el punto de vista de las constelaciones, de la biodescodificación y desde la sanación del árbol ancestral, es muy importante verlo de esta manera, o sea, iniciamos el camino, tenemos, ¿cierto? A veces obstáculos, dificultades, aprendemos de esas dificultades, nos transformamos de acuerdo a ese aprendizaje y cerramos ese ciclo con ese aprendizaje. Y esto lo podemos llevar a distintos ámbitos. Por ejemplo, Nico, tú que me hablabas, ¿cierto?, de la trascendencia de tu papi, es muy importante el luto. El luto se vive, se siente. Desde el punto de vista de la ancestrología, todos nuestros ancestros continúan su vida espiritual, su independencia espiritual, su viaje espiritual. Y para los que estamos aquí todavía en el plano material, en el plano terrenal, ¿qué es lo que hacemos cuando se van las personas que amamos y que queremos? En honor a todos ellos, vamos a vivir lo mejor de nuestras vidas. Mm, qué bonito. En honor a los que se fueron,
nosotros, en honor a ellos, hacemos lo mejor de nuestra vida. Y eso para cada uno puede significar distintas cosas. Por ejemplo, yo en honor a mi prima, que también falleció hace poquito, en septiembre, en honor a ella, vivo mi vida intensamente, por ejemplo. Mm. Por ejemplo, en honor a otros familiares que también se han ido, voy hacia mis sueños, voy hacia mis objetivos también. Entonces, al final, la muerte no es un final, es una continuación. Y nosotros agradecemos a nuestros ancestros o damos vida haciendo aquello que para nosotros es importante. Y ahí estamos haciendo un cambio, y ahí estamos honrando, y ahí estamos transformando una situación que puede ser dolorosa, ¿cierto? En fortaleza, en resiliencia y en ganas de vivir, porque al final nuestros ancestros que ya no están quieren que vivamos y que vivamos profundamente según nuestros sueños, aspiraciones, porque solamente tenemos una experiencia nomás en la tierra. Así es, y que, bueno, por lo mismo hay que aprovecharla al máximo. Qué bonito que con lo que nos hablas respecto a esto del duelo, ¿cierto? De honrarlo, de hacer lo que realmente queremos y que claro, a veces el duelo duele, como dice la palabra, ¿cierto? Y está Em, bien que duela, está bien que duela, hay que justamente, vivirlo. mm, porque justo hablando de estos cambios y esta transformación, el cerebro está más acostumbrado, como estadísticamente, a compartir, a ver a esa persona a que Mm, no esté. Entonces, tiene que hacer todo un reacomodo de entender esta nueva realidad, exacto. pero por lo mismo, qué bonito hacer esto de decir como, bueno, me permito, conecto con este dolor, me conecto con la tristeza, con lo que pueda generar, pero continúo con mi vida como un acto también de amor a esa persona que ya no está en este plano terrenal. Y honrando su vida, haciendo tu vida más bonito, más bonita. O tú honras haciendo tu vida un lugar mejor para vivir, eh, contigo misma, con tu cuerpo, con la gente que te rodeas. Así tú honras la vida de todos los ancestros que partieron. Maravilloso, ¿no? En Sí, cuanto a relaciones de pareja también, todas las relaciones de pareja nos traen un aprendizaje y una transformación. Todas las relaciones de pareja. Y entiéndase relación de pareja por todo aquel vínculo que se vivió intensamente. Desde el punto de vista de las constelaciones, relación de pareja incluye también aquello que no tuvo nombre, sin embargo que sí se vivió intensamente. Eso igual es una relación de pareja. Y si terminó, también hay un aprendizaje y hay un acto de reparación que tú estás haciendo y que hiciste también con respecto a tu inconsciente y a tu inconsciente familiar. Todas las relaciones de pareja tóxicas ya nos están hablando de patrones que se repiten en el árbol familiar, en el sistema. Y cuando tú terminas una relación de pareja tóxica, ahí tú estás transformando, reparando ese patrón repetitivo y permitiendo la entrada de relaciones saludables. ¿Algún ejemplo de relación de pareja, por ejemplo, que se pueda dar a las chiquillas que nos están escuchando? antes de eso era como que se me vino esto como también un gran acto de merecimiento, hacer el corte a estas relaciones tóxicas. Totalmente, totalmente. O sea, ahí hay un merecimiento,
ahí es cuando el cuerpo te dice, no puedo, no puedo más, no puedo Sí, más, tengo que hacer esto y lo hace. La idea es no esperar al no puedo más. claro, O sea, claro. Plutón en Acuario viene a decirte que no esperes a que llegue el impacto para tener que hacerlo. O sea, si ya lo piensas, si ya lo sientes, tienes que tomar la decisión. Totalmente. Y claro, ejemplos de estas parejas tóxicas pueden ser desde aquellas que quizás imponen o no dejan, por ejemplo, coartan la vida propia de la otra persona. Es como, Exacto, sí, cuando no se ay, vaya, respeta la individualidad. claro, ya vaya a salir con las amigas o con los amigos, parejas que revisan el espacio privado también del otro, el celular, los correos. También, también está en lo tóxico estas personas que quizás prometen el cielo, el mar y la tierra, pero saben que en el fondo todo eso lo dicen como para estar en el momento, sin una real proyección. Y hay otras, yo creo, otras toxicidades un poco más sutiles en el sentido de que quizás sí hay amor, sí hay cariño y todo, pero como que se estanca la relación, ¿no? Sí, Como que se deja, se marca el paso y se ve como que aparentemente va todo bien, pero se termina estancando, tanto la relación como las personas involucradas en su individualidad. claro, y cuando no hay una acción consciente de avanzar, de voluntad mutua, porque son dos personas, entonces ahí se Claro. debe generar una decisión. Y ahí se está transformando. También el yo soy así, o sea, cuando la otra persona le dice, oye, esta actitud me molesta, me duele, o me gustaría quizá Ujú, hacer tal situación, cambiemos esto, pero es que yo soy así, ujú, sabiendo que el ser así implica un dolor de la otra persona. Nuevamente, no se trata que uno cambie completamente en pos del otro, pero el amor también habla mucho de escuchar las necesidades afectivas del otro, exacto, de la sí. voluntad de ahí ver cómo puedo yo, ¿cierto? Tratar con cuidado, con cariño, con amor a la otra persona. Porque claro, una forma es como decir, como yo tengo esta forma de amar, pero también el otro lado está como yo con esta forma me siento amada, querida. Entonces hay que buscar ese equilibrio o esa fluidez entre la forma en que yo amo, pero entre la forma también en que la otra persona se sienta amada. Totalmente. Una reciprocidad, ¿cierto? Claro, Totalmente. En cuanto a amistades, las relaciones que tenemos con amistades, ¿cierto? También estamos constantemente transformando, especialmente cuando tú vas cambiando tu conciencia, vas evolucionando, te vas desarrollando, te vas a dar cuenta que vas a empezar a sentirte distinto, distinta y está bien también porque significa que estás transformando, que te estás transformando y no significa que la otra persona también te deba seguir. Simplemente hay ciclos que se terminan, ciclos que se cierran, hay otros que se renuevan, ¿cierto? En cuanto a amistades. Sin embargo, también hay amistades que se deben cerrar y que está bien. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un destino, tiene un ciclo evolutivo distinto y está bien respetarlo. Entonces, aquí es muy importante no forzar nada, no forzar amistades, no forzar relaciones de pareja, no forzarse uno mismo, que es lo más claro. es lo más importante, y permitir esta escucha, porque al final tu cuerpo, tu interior, tu corazón, tus emociones saben, saben a dónde tienes que ir. Sin embargo, es la mente con las
creencias limitantes, autosaboteadoras, las que frenan. Entonces aquí es muy importante conectar también con el episodio anterior. ¿Cuáles son mis creencias limitantes que me están frenando para yo ir hacia donde yo quiero ir? Claro. ¿Qué me está limitando? Eso es muy importante, identificarlo muy bien. Y analizar si mis vínculos también ayudan a ese propósito que tengo. Totalmente. Si son coherentes con esa propuesta, ese objetivo, esa intención que tengo. Exacto. Oye, Rena, y para las relaciones de, así como el duelo, ¿cierto? Hablábamos de estas personas trascendidas, estas como herramientas. Cuando hay un duelo de pareja o de una amistad ¿cierto? De una persona que está en vida, me refiero. Sí. ¿Qué herramientas nos puedes entregar como para poder ahí reparar o fluir en esta transformación de la relación? El autodiálogo es muy importante, es decir, que la persona autodialogue con ella misma y decir, bueno, ¿qué es lo diferente de este vínculo en donde yo ya no me estoy sintiendo en sintonía? Ya sea en amistad, relación de pareja. Uno. Segundo, me estoy sintiendo en vibración, vibro con esto, o hay algo que me hace sentir incómoda o como que algo no está avanzando o hay algo que esta persona como que yo le hablo y siento que no me escucha y no hay avance. O cuando simplemente ya no te sientas a gusto, cuando ya hay un tiempo considerable, que tiempo considerable para todas las personas puede ser distinto, no sé, 6 meses, 5 meses, un año. Para todas las personas es distinto el tema de los tiempos, pero cuando para ti ya ha pasado un tiempo considerable y tú ya no sientes esa vibración, ese gustito, ese estar cómoda, cómodo, pero a la misma vez avanzando. Entonces, con ese autodiálogo, yo creo que vas a tener bien claro hacia dónde tiene que ir la decisión. Y el luto es el desapego, vivir el desapego de esta amistad o de esta relación de pareja. Hay que vivirlo. O sea, yo sí estoy de acuerdo con este tema de el contacto cero que se dice, para que la persona pueda vivir este desapego y conectar, volver a reconectar con ella misma o con él mismo. Es importantísimo el volver a mí a través del desapego. Y también es muy importante sentir también la ausencia de esta persona, porque ahí tú te das cuenta, después con el paso de los días, de los meses, todas las cosas que han cambiado o que han mejorado con esta ausencia. Porque generalmente uno cierra ciclos, ¿cierto? Con personas que ya no van, po. Es decir, con personas que no están en sintonía con tu evolución, ya sea porque hay un vínculo tóxico o porque no es recíproco. Entonces al final siempre va a mejorar tu vida cuando tú cierras el ciclo con determinadas personas. Nunca es al revés, nunca retrocedes, siempre avanzas. Totalmente, sí. Yo igual soy partidaria del contacto cero, al menos por un tiempo, ¿no? Que eso no quiere decir que nunca más vas a hablar con la persona o que se pueda resignificar o transformar la relación, pero sí es necesario, como dices tú, un momento de conexión con nuestra intimidad, con volver a nosotras. Y eso me recuerda mucho a,
un cuento popular de Baba Yaga o de Basilisa. Es un cuento eslavo que justamente, bueno, ahí la pintan como una bruja, ¿cierto? Que es como se le dice también la huesera. Entonces, que claro, es como que va recogiendo estos huesos que son cada parte de ella misma, finalmente, que habla de volver a una misma, de volver o a uno mismo, ¿cierto? A nuestra esencia, a lo que realmente queremos, porque también todas estas crisis a veces es como que toda la intención es finalmente de volver a poner el foco interno a nosotras mismas, a nosotros mismos, a recalibrar y decir como estoy siendo coherente con lo que quiero, con lo que deseo, soy coherente en la forma en que me expreso, mi entorno es coherente a lo que yo realmente siento que merezco. Entonces ahí también habla de esta importancia de volver a volver a uno en esta situación de crisis. Entonces, como la sombra o ir a esta fase oscura, por decirlo así, es finalmente conectar con esta luz interna que nos permite también ahí después compartirla con otros de una manera mucho más amena, fluida, desde otra vibración también más alegre. Totalmente, y ahí está el tema de la sombra, no verlo como algo negativo, ¿no? Así como que, ay, conectar con mi sombra, ay, no, que me da miedo, que me da cosa. No, yo creo que ver la sombra como, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Justamente. Y también en la sombra se esconden nuestros mejores tesoros, decía por ahí alguien, no me acuerdo en este momento quién. Por ejemplo, siento yo en mi caso que te vuelvo a agradecer en esta instancia porque para mí mucho era la sombra el comunicarme, ¿cierto? El comunicar, el hablar, como un poco desde la vergüenza o desde el miedo, y hacer este ejercicio de hacer el podcast y todo, es como sacar a la luz lo que estaba en la sombra, no necesariamente lo malo. Hay talentos ocultos que, como entre que pucha, que no tengo tiempo, o que no sé si seré tan buena, que también están en la sombra. Entonces ahí no verlo como todo lo malo, lo negativo, al contrario. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Es muy importante que te quedes con esa pregunta. Cambiar la creencia limitante, ¿qué es lo peor que puede pasar? Adiós, entró Plutón en Acuario, mejor, ¿qué es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida? Sí, y se me estaba quedando en el tintero, bueno, que para los Capricornios sobre todo, que con Plutón en el Capricornio deben haber sentido bien intenso estos últimos años, ahora van a sentir una ligereza, van a sentir mayor fluidez. Bueno, Cáncer, Aries y Libra, que también son de lo mismo, son signos cardinales al igual que Capricornio, también pueden haber sentido un poco de resistencias con Plutón en Acuario, también se va a ir ahí aligerando y ahora el trabajo les toca a Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Acuario sobre todo por Plutón en Acuario. No lo tomen como algo malo, al contrario, es como una gran oportunidad, un salto evolutivo. Mientras más conciencia hagan en trabajar en su sombra, mucho mejor, mucho más llevadero le va a ser este tránsito. Así que bienvenidos a Plutón en Acuario. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Así ¿Mm? es. Capítulo 3: cómo finalizar y cómo empezar el año 2025 desde el punto de vista de la astrología, las constelaciones y la ancestrología. Ay, me encanta. Próximo martes. Vamos a brujear. Exacto. Sí, Comentarios, dudas, consultas, pueden hacerlas y nosotros los leemos en el próximo capítulo. sí, gracias por su escucha, por llegar hasta acá. No olviden comentar, compartir, háganle llegar ahí a otras personas que les puede gustar quizás los temas que estamos aquí conversando. Esto ha sido Resonancias del Alma con Muchas Reina y Nico. gracias con Reina y Nico. Muchas gracias por su escucha activa.
y las leemos y los leemos. Nos vemos la otra semana. Un abracito, nos vemos. Chau. Chao.